Nada más, qué estampa. Dale sus ojos. En suma, gracias por tomarse la molestia de escribirme. Es maravilloso saber que detrás de un lector hay un libro. Le mando un abrazo y le agradezco nuevamente los comentarios. Qué lindo, Benito. Me volvió a contestar. Le agradezco mucho su atención. ¿De quién es esa correspondencia? De un lector, güey. Fue muy bonito. Bueno, como este he recibido como 8. Hola, antes que nada quiero decir que yo quiero dedicar esta presentación de polvo a mi amigo Julián y que estaría aquí, sin duda. Sí, se iba a llamar originalmente El aplauso de Dios, al final acabó llamándose polvo por un problema de... parecía a lo mejor El aplauso de Dios un libro de autoayuda y no queríamos que se llamara así. No es, y también pensamos que llamándose polvo a lo mejor vendía más en España porque pensaban que era un libro de autoayuda sexual, con lo cual sería maravilloso, pero no, es una... Me han preguntado qué es polvo, yo contesto que es una novela histórica de aventuras con trama negra y al final y a pesar de todo lo único que es una novela escrita por un lector. Y esta es mi única misión, escribir la novela que a mí me hubiera divertido leer. Pasar de la poesía a la novela fue un tránsito difícil, sin duda, a menos de que seas Homero y puedas contar la Ilíada, y como no soy Homero y no puedo contar la Ilíada, y tenía ideas bulléndome en la cabeza, y esa historia de México que estaba bulléndome hace mucho tiempo en la cabeza, y era la única manera de contarla era por medio de la narrativa. Polvo es eso, la historia del sincretismo cultural, de cómo en México alrededor tuyo sucede la magia, suceden los milagros a los cuales el protagonista no cree y sin embargo, y dejo 3 puntos suspensivos, porque creo que esa es parte esencial de la novela. El presidente de la República en 1927 era Plutarco Elías Calles. Hace una guerra contra el clero hace una guerra contra Plutarco Elías Calles. Hay más de 100.000 muertos en 4 años, es una guerra de la que se conoce muy poco, a pesar de que Jan Meyer había escrito 3 tomos de la Guerra Cristera, es un ensayo. Y yo quería contar la versión de la Guerra Cristera desde los ojos de un periodista en ese momento. En la novela van pasando las cosas frente a los ojos del protagonista, sin referentes históricos. Y eso es lo que como lector consideraba que podía resultar más atractivo. El niño Fidencio era un santón que hacía milagros en el norte del país. Más de 200.000 personas visitaron al niño Fidencio durante 4 años. Tiraba manzanas bendecidas que curaban, rajaba piernas y cabezas con un trozo de vidrio roto en ese momento en el suelo y curaba a la gente. Hay muchas historias ciertas dentro de la novela de esa historia del niño Fidencio. Todo es tan enloquecido como es el propio México. Si Kafka hubiera nacido en México, hubiera sido un escritor costumbrista. Todo lo que pasa alrededor de la novela son cosas absolutamente ciertas. El niño Fidencio en su campamento de Espinazo, Nuevo León, crea todo un sistema que la propia Iglesia Católica lo desconoce. Y el presidente Calles, que estaba en contra del clero y con el cual había una guerra, va a visitarlo para que lo cure, mientras estaba en guerra con el clero. Por lo tanto, de lo que hablo es del sincretismo cultural, de lo que estamos hechos los mexicanos. Somos rabiosamente guadalupanos, pero con la otra mano somos absolutamente juaristas, que parecería una contradicción y que no lo es en lo absoluto. De ese material estamos hechos de los sueños, de los milagros, de que debajo de cada enorme catedral mexicana hay un templo prehispánico al cual también rendimos culto, algunas veces sin ni siquiera saberlo. De eso trata Polvo, trata de la materia de los sueños con la que de alguna manera estamos hechos. Y este trozo, insisto, de historia de México que valía la pena ser contada. Lo del personaje que ve el ojo de los servicios secretos criminales también es una historia cierta. Es un mexicano que se va a Turín, a Italia, a estudiar con César el Hombroso en 1909.
la tipología, la genotipia de los criminales, poder reconocer a los criminales con solo mirarlos. Es absolutamente cierto. Lombroso tiene 6 o 7 libros escritos al respecto, uno de ellos se llama Los Criminales. Hubo un cartel hasta muy entrado a los años 40 en una comandancia de policía en la Ciudad de México donde estaban los tipos criminales de Lombroso, y el inspector de policía de esa prefectura, cada vez que llegaba alguien hasta la barandilla, lo miraba el cartel intentando saber si era de verdad un criminal. Espera, es que acabo de descubrir que yo soy lombrosiano en muchos sentidos. Cada vez que enciendo la televisión y veo la conferencia de prensa de un político, me doy cuenta que inevitablemente es un criminal lombrosiano, que tiene clarísimos los rasgos, sobre todo en México. Las conferencias de prensa en España todavía no se me dan bien del todo, pero este personaje, como otros muchos que aparecen, es una... Porque además os cuento, él le hace poner despacho de detective cuando regresa, bueno, de antropólogo criminal, que no es lo mismo, con lo cual estaba abriendo un campo absolutamente nuevo. Él se va a estudiar pintura a Italia y de repente descubre que es un pintor menor, que hay muchos pintores italianos que podrían ser mejor que él, pero que no hay ningún antropólogo criminal mexicano. Entonces entra a los cursillos de Lombroso, vuelve con su diploma, hay una anécdota intermedia que si la cuento estropeo parte de la novela, no la puedo contar. Pero es maravillosa, ¿eh? Es un momento impresionante de ciencia contado para... Mira, este momento sí que te salió de muy sentido del humor y no es un humor de Taibo, del otro Taibo, no lo diré hecho así. Y es un momento hilarante y expectante y hilarante. Sí, sí. Pues, no lo podemos contar, no es que si lo cuento la destripo. Lo que sí es, somos lo que hemos leído, y una muestra de lo que somos, de lo que hemos leído, es mi propia novela. Está llena de esos pequeños mínimos, sutiles o muy bestiales homenajes a lo que hemos leído. Está ahí presente desde Salgari hasta García Márquez, hasta Mario Mendoza, al cual le robé una frase, y está por allá atrás, y Mario, te robé una frase, que además es la frase de la que arranca todo el sueño de este periodista ateo que va a desenmascarar a un supuesto santón y acaba siendo asombrado. No voy a decir creyendo o no creyendo en los milagros, pero sí entrando en el territorio del asombro. Más de 200.000 personas fueron a visitar al niño Fidencio para ser curadas, entre ellos, y esta es una anécdota que puedo contar tranquilamente, 5.000 cubanos que vinieron a medio del, era el infierno, en medio del desierto, en medio de la nada, a curarse con el niño Fidencio. Entre ellos 50 militares norteamericanos que un día bajan del tren, que no hay una estación en Espinazo, se detenía, bajaban, venían todos los enfermos en el último vagón casi sellado, y ahí iban a ser curados por el niño Fidencio. Pues en un momento llegan 50 militares, tengo la fotografía de 50 militares norteamericanos que bajan de este tren a ser ayudados por el niño Fidencio. La anécdota de lo asombroso es que los 50 militares norteamericanos les faltaba a todos la pierna derecha. Yo espero que haya venido a tratarse de sabañones, porque si iban a intentar que el niño Fidencio les hiciera crecer la pierna derecha, hubiera sido imposible. Es que hacía operaciones francamente curiosas, con un trozo de vidrio quitaba tumores, pero hacía algo que en 1927 en México no se hacía en los hospitales generales, que era primero limpiaba la zona y luego cuando terminaba volvía a limpiarla. Este proceso de sanitización no se hacía con el 27 y el niño Fidencio sí lo hacía. Esto quiere decir que tenía una intuición enorme, sabía mucho de plantas, de animales, de minerales, pero todo eran conocimientos adquiridos de una manera muy rara y curiosa. Por lo tanto, el personaje es para contar más de una historia.